Ok, ya, estamos listos. Bueno, muy buenas tardes a todas y todos. Soy Mauricio Bernier, soy jefe de estudio de la Escuela de Posgrado de Educación Continua de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile y les doy la más breve bienvenida a este ciclo de charlas del Magíster de Innovación, Emprendimiento y Ciencia y Tecnología, organizado por el programa de la Escuela de Posgrado y de Educación Continua de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Así que agradecemos el interés y la asistencia y le damos la bienvenida también a todas y todos. En especial, bueno, en particular la charla de hoy trata de, bueno, el título de la charla de hoy es Innovación en Salud, el caso de la procura de órganos del trasplante, que la va a dictar la ingeniera civil de la Facultad Francisca González. Y bueno, las preguntas las pueden ir dejando en el chat durante el transcurso ahí de la charla y al final de la charla, bueno, de la presentación, se abrirá un espacio ahí para preguntas, que puede ser, bueno, mediante el chat o a viva voz al final de la presentación. Así que a continuación, sin más preámbulos, dejo con ustedes al profesor Juan Velázquez, quien es director académico del Magíster de Innovación y Emprendimiento, y a la vez también director académico del Web Intelligence Center de la facultad. Así que, adelante, profesor. Gracias, Mauricio. ¿Se escucha? ¿Sí? ¿Todo bien? Ya, bueno, gracias a todos los presentes. Esta es parte del ciclo de charlas que tenemos dentro del Magíster de Innovación y Emprendimiento. Actividades que hemos estado desarrollando hace un tiempo a esta parte, para ir mostrando algunos desarrollos interesantes que se producen a nivel de nuestra facultad. Bueno, hoy día el motivo de la Junta es de doble alegría, porque en parte es para mostrar esta actividad del magíster, pero también algo que hemos estado trabajando y donde Francisca, que ha sido el principal motor de este desarrollo, de esta innovación, les va a presentar, que es el trabajo que se ha estado haciendo con todo el proceso de procuramiento de órganos. Bueno, sin más preámbulo, voy a presentar a Francisca. Francisca González Cohen es ingeniera industrial de la Universidad de Chile y desde que se graduó ha estado trabajando en el Web Intelligence Center, que depende del Departamento de Ingeniería Industrial de nuestra facultad, el cual se dedica a desarrollar proyectos tecnológicos basados en data science, inteligencia artificial, eh, inteligencia en la web, que es el tema fundamental, y desde hace un tiempo hemos estado trabajando fuertemente con lo que tiene que ver con desarrollar aplicaciones para mejorar ciertos temas relacionados con la salud de las personas, ¿ya? Desde que Francisca llegó al centro, ha estado trabajando muy codo a codo con lo que es el tema de la donación y procuramiento y trasplante de órganos, ¿ya? En una alianza con el Departamento de Medicina Oriente de la Facultad de Medicina de nuestra misma casa de estudio, y les va a contar sobre el proyecto Kefuri. Ya les va a contar ahí Francisca por qué se llama Kefuri, que es una aplicación que se ha estado desarrollando los últimos 6 años, ¿ya? Para dar aviso a posibles donantes de órganos. Entonces, Francisca ya ha publicado estos trabajos en revistas científicas y lo ha presentado justamente en congresos de trasplantes, y actualmente se encuentra realizando un máster en Public Health en the Washington University en Estados Unidos, ¿ya? En la ciudad de Seattle. Entonces, desde allá, Francisca nos va a colaborar con esta charla. Así que, Francisca, somos todo oídos y muchas gracias por estar acá apoyando siempre esta iniciativa. Muchas gracias, Juan. Hola a todos. Muchas gracias también al Máster en Innovación y Emprendimiento en Ciencia y Tecnología. Les voy a compartir la presentación que preparé para ustedes, pero antes de comenzar, un pequeño detallito, que la universidad donde estudio se llama University of Washington, que aunque ustedes no lo crean, no es lo mismo que la Washington University. Solamente un detallito. Bueno, les cuento entonces. Titulé lo que les voy a presentar hoy día como Transformando lo Invisible, el caso de la procura de órganos para trasplante. ¿Y por qué le pusimos Transformando lo Invisible? Porque muchas veces desconocemos lo que realmente pasa detrás de un donante, detrás de un trasplante de órganos, y eso es justamente lo que les vamos a mostrar ahora. Primero que todo, tenemos que entender que un trasplante de órganos es la mejor alternativa terapéutica para ciertas enfermedades terminales, como
como lo es el caso de la enfermedad renal crónica y otras enfermedades que aquejan hígado, pulmón, corazón o páncreas en el caso de nuestro país. Y los trasplantes de órganos no serían posibles si no tuviéramos donantes de órganos. Que la donación de órganos es un acto altruista de entregar estos órganos una vez la persona está fallecida. Debo recalcar, eso sí, de que también existe la donación en donante vivo, pero en nuestro caso solamente nos vamos a enfocar en la donación de donante fallecido por muerte encefálica, que ya vamos a explicar un poquitito más de qué se trata eso. ¿Por qué es importante hablar de la donación de órganos cuando hablamos del trasplante? Porque actualmente la falencia principal de todos los sistemas, de todos los países en el mundo, es que hay falta de órganos para trasplante, es decir, las listas de espera, y aquí tenemos una comparación de Estados Unidos y Chile, las listas de espera sobrepasan con creces a la cantidad de trasplantes que se hacen para cada órgano cada año. Es decir, a pesar de que ingresan nuevos pacientes a lista de espera, siempre hay una lista de espera muy grande de que no se ve subsanada con la donación que tenemos actualmente. Y decidimos, bueno, veamos qué es lo que está pasando en el mundo. Hicimos alguna comparación de algunos países. Chile es el que está más abajito, lamentablemente, con solo 10 donantes por millón de población, y es bastante menor si lo comparamos con el líder mundial, que es España. Pero no solamente es preocupante que estemos tan abajo de España, sino que estemos tan abajo también de otros países de nuestra misma región, como lo es Uruguay, Brasil o Argentina, que tenemos aquí. Y decidí poner Uruguay, Brasil y Argentina porque son casos cercanos. Uno podría decir, bueno, estos países tienen sistemas de salud similares al nuestro, que podría no ser el caso, por ejemplo, de Reino Unido, Croacia o España, que efectivamente tienen sistemas diferentes. Y aún así, estos países tienen mejores tasas de donación de órganos. Y decimos, bueno, ¿cuál será la razón de que tengamos esta baja tasa de donación de órganos? Y históricamente los expertos han arguido que la principal razón es lo que vemos acá y que ustedes, yo me imagino que ya se dieron cuenta: negativa familiar. Chile efectivamente es el país de esta muestra que tiene la negativa familiar más alta y a su vez tiene la tasa de donación de órganos más baja de todos estos países. Entonces, bueno, ¿cómo podemos solucionar esto? Veamos la historia de nuestra tasa de negativa familiar. Esto es la tasa de negativa familiar histórica de Chile desde el año 1999 hasta el año 2010. Como podemos ver, interesantemente, en esa época, la tasa de negativa familiar no sobrepasaba el 40%, estaba más o menos en un promedio de 35%. Y ¿qué pasó? En esa época nosotros teníamos una ley que es la famosa ley llamada opt-in, que quiere decir que las personas no somos consideradas como donantes a menos de que expresemos nuestra voluntad de serlo. Esto ustedes se acordarán cuando cuando iba a renovar la licencia de conducir o cuando iba a renovar el carnet de identidad, uno decía que quería ser donante. Sin embargo, viendo también nuestra baja tasa de donación de órganos, esta alta negativa familiar, el año 2010 se decide cambiar la legislación por la ley de donante presunto, u opt-out, es decir, todos somos considerados donantes por ley, a menos que expresemos lo contrario ante notario. Y es este notario el que se encarga de enviar esta petición al registro civil de identificación. ¿Qué pasó después de que se estableció esta ley? La negativa familiar aumentó. Un efecto inesperado que por lo demás fue estadísticamente significativo. Ahora escasamente se baja del 50%. Y bueno, ¿qué está pasando entonces? Si no era más fácil que todos fuéramos donantes, entonces ¿qué está pasando? Y ustedes me podrían decir, oye Fran, pero ojo, que hay un año, el 2017, que bajó bastante, 46 versus 50 y algo los años anteriores. Y yo les diría sí, tienen razón, ese año coincide con la campaña de Mega, que yo me imagino que algunos de ustedes se acordarán, que salió horario prime time, todo el mundo la veía, historias sensibilizadoras, contando cuál era nuestra legislación, cómo la donación de órganos beneficia a las personas enfermas terminales para que puedan salvar sus vidas, etc. Y sí, efectivamente bajó la negativa familiar. Pero como nosotros somos investigadores, decidimos
investigar qué pasó realmente ese año y encontramos que lamentablemente ese cambio no fue estadísticamente significativo con respecto a los años anteriores. O sea, al parecer, la negativa familiar no se correlaciona tanto con las campañas televisivas, con estas campañas de incentivo, con educar a la población. ¿Qué es lo que hay detrás entonces? Y nuevamente volvimos a cambiar la legislación en el 2019 en un intento de aumentar nuevamente la tasa de donación de órganos, y esta vez se estableció la ley de donante presunto estricta. Es decir, en este momento ya no se le debía consultar a la familia si deseaba donar los órganos de su familiar, sino que simplemente se le debía comunicar que su familiar no estaba inscrito en el Registro Nacional de No Donantes, por lo tanto, iba a ser donante de órganos. ¿Y qué pasó? Primer año, nada. Segundo año, ustedes me van a decir, oye, pero el segundo año bajó harto. Sí, pero en realidad con solo 2 años de data no podemos aseverar de que ese cambio legislativo hizo un cambio real. Veamos entonces qué es lo que ha pasado con la tasa de donación de órganos. Partimos de nuevo con la primera etapa. En la primera etapa vemos que Chile también, bastantes vaivenes, como que era más o menos alto, después más o menos bajo, y a partir del año 2006 se empieza a decaer hasta que llegamos al año 2010, que fue el año del terremoto, que es muy probable que esa haya sido la razón de que tuviéramos tan baja tasa de donación de órganos. ¿Y qué pasó el 2010? El 2010 no solamente se cambia la ley de donante presunto, sino que también se cambia de un sistema que era llevado a cabo por la por la Corporación del Trasplante, una entidad privada sin fines de lucro que llevaba altruistamente este proceso, a encargarse, estar en manos del Ministerio de Salud, a cargo de la Coordinadora Nacional de Procuramiento y Trasplante. Y esto es lo que pasó una vez que esto comenzó a hacerse centralizadamente a nivel estatal. Y vemos que en realidad tampoco hubo mucho cambio. Hemos tenido algunos años de pic, otros años como que quiere subir la cosa, pero como que regresamos. Entonces, sí, ustedes pueden decir, oye, pero aquí hubo un año de 10 y un año de 10,4 donantes por millón de población, que de hecho ha sido la primera vez que se supera los 10 donantes por millón de población, pero lo cierto es que esos 2 años han sido outliers. De hecho, ¿qué pasa después del 2019 cuando se vuelve a cambiar la ley al donante presunto estricto, que nosotros suponemos que podría haber aumentado la cantidad de donantes efectivos, y resulta que no, bajamos? Y ahí ustedes me van a decir, oye, Fran, para porque está siendo injusta. El año 2020 y 2021 son los años de la pandemia. O sea, evidentemente esto está mostrando que la pandemia perjudicó notablemente nuestro sistema de procuramiento y de donación de órganos. Y nosotros quisimos estudiar esto mismo. Analizamos durante el año 2020 solamente, porque esto lo hicimos durante el año 2020, y comparamos con el año 2018. Y nos dimos cuenta que estos 2 años no son estadísticamente diferentes. Y el 2018, a su vez, no es estadísticamente diferente entre los años 2013 y 2016. Es decir, esto nos corrobora que efectivamente el 2017 y 2019 son outliers, y no es que la pandemia nos haya hecho daño, simplemente tuvimos un pic antes de la pandemia. Y de hecho, en una de las investigaciones que hicimos, pudimos mostrar de que todas estas cifras de tasa de donación efectiva de órganos responden más bien al azar y no realmente a un trabajo continuo de aumento, como sí ha sido el caso de España, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros dijimos? Realmente el problema que hay detrás de todo esto es un problema de procesos. No es un problema de voluntad de la gente, no es un problema de nuestra legislación, no es un problema de que haya pocas campañas de incentivo, no es un problema que no se le eduque a los niños en el colegio. Es un problema de procesos. Y nosotros hemos publicado bastantes análisis al respecto. Por ejemplo, el análisis crítico de la baja tasa de donación de órganos junta todo lo que hemos encontrado en estos años.
También hemos hecho una propuesta de protocolo de estandarización del proceso de procuramiento, porque el proceso actualmente no está estandarizado y no está normado a nivel nacional, y de hecho las enfermeras de procuramiento, que ya vamos a ver cuál es su rol tan fundamental en este proceso, no necesariamente cumplen con el perfil que el Ministerio de Salud establece para ello. Entonces, ¿qué es el proceso de procuramiento? El proceso de procuramiento es este proceso intrahospitalario que sigue un paciente desde que ingresa a una urgencia hasta que puede convertirse en donante efectivo. Y este proceso es coordinado por la enfermera de procuramiento, por un equipo que está en el hospital base de los servicios de salud y sirven a todos los hospitales que están dentro de ese servicio de salud. Entonces les voy a contar a grandes rasgos de qué se trata este proceso. Partimos primero con que un paciente neurocrítico severo, llega generalmente a una urgencia muy grave, con compromiso de conciencia, que este compromiso de conciencia se mide a través de una escala se llama Glasgow Coma Scale, una escala de coma, que va desde el 3 al 15. Por ley, estos pacientes deberían ser detectados y notificados cuando tienen Glasgow 7 o menos de 7. Y es justamente este segundo pasito que tenemos acá. El personal clínico de urgencia detecta que es un posible donante y lo debe avisar al equipo de procuramiento. Una vez que es avisado al equipo de procuramiento, el paciente ingresa a la UCI para poder tener su mantención hemodinámica y metabólica, y esta parte del proceso es como la más larga, donde se hace todo lo posible por salvar al paciente, se le dan las drogas necesarias para saber que si se pueda salvar, y en el caso de que eso no suceda y se quede en Glasgow 3 sin ningún tipo de reflejo por cierto tiempo, se le debe hacer un test de apnea, que es el test clínicamente comprobado a nivel mundial para poder certificar muerte encefálica. Es decir, a pesar de que el paciente está conectado a un ventilador mecánico, o sea, se ve como que respira, se siente calentito porque tiene drogas vasoactivas que lo ayudan a tener la circulación en su cuerpo, el paciente está cerebralmente fallecido. O sea que si se desconecta de las máquinas, el paciente va a dejar de respirar y de latir, porque ya está fallecido. Es una vez que el paciente fallece que el equipo clínico le cuenta la triste noticia a su familia, y luego de eso viene el equipo de procuramiento a consultar a la familia si desea donar o respetar la decisión de su familiar de donar sus órganos. Una vez que la familia aprueba eso, recién comienza el proceso de extracción y la coordinación de la alocación de los órganos donados. Entonces, dijimos, bueno, estudiamos todo este proceso y nos encontramos con que en esta primera etapa, en este primer paso donde el paciente llega y debe ser detectado y avisado, el 87% de los posibles donantes, es decir, de los pacientes que cumplen con el criterio, no son detectados o no son avisados por el equipo clínico de urgencia o UCI, dependiendo de dónde esté el paciente. ¿Y por qué? ¿Por qué no avisan, no detectan? Dentro de las razones que hemos encontrado es porque hay cierto personal clínico que desconoce que un paciente con estas características es considerado posible donante, o que desconoce las condiciones que debe cumplir un paciente para ser posible donante. Y si saben eso, a veces no saben a quién avisar. Puede ser procuramiento, puede ser a la UCI, puede ser al jefe, al director del establecimiento. Nos hemos encontrado con todo tipo de opiniones. Y en el caso de que sepan a quién avisar, muchas veces no saben cómo avisar, cuál es el número, si están 24/7, si tienen turno, no saben. Y en el caso de que sí logren hacer todos esos pasos, muchas veces ha pasado de que no contestan inmediatamente y no vuelven a llamar. Entonces, todas estas problemitas podrían ser subsanados, y de hecho, cuando pensamos en el 87% de posibles donantes que se pierden, y volvemos un poco a cómo partimos toda esta conversación de la negativa familiar, la negativa familiar parece ser bastante insignificante después de todo, si uno lo pone en la perspectiva del proceso. Porque si tenemos 50% de negativa familiar, si lo hacemos cálculos rapiditos, 50% del 13% de los pacientes que ingresa a seguimiento, es decir, solo un 6,5%
de los pacientes se pierden por negatividad familiar, versus el 87% que se pierde por no detección o aviso. Y esto para nosotros fue completamente life changing. Nos cambió la vida, dijimos, aquí está donde tenemos que hacer algo diferente. Y es así como llegamos a Kefuri, inventamos Kefuri, que es una aplicación para aumentar los avisos de posibles donantes de órganos. Y antes de contarles de qué se trata Kefuri, cómo funciona y cuáles han sido los resultados que hemos tenido hasta el momento, les voy a contar, como Juan dijo que les iba a contar, que Kefuri significa riñón en mapudungún, y decidimos ponerle ese nombre porque el riñón es el órgano que más se necesita para trasplante, correspondiendo al 90% de la lista de espera actualmente. Bueno, Kefuri lo pueden descargar desde cualquier tienda de aplicaciones, desde la App Store o la Play Store. Para los que tengan Huawei, estamos trabajando en eso. Y las personas cuando se lo descargan, el personal clínico donde nosotros vamos a capacitar, puede crear un usuario, crear su perfil y nosotros lo habilitamos de manera centralizada para que pueda acceder a las funcionalidades de la aplicación, que son las siguientes. El personal clínico de urgencia y UCI puede usar esta ventana de alertar seleccionando estas 4 variables del paciente, escala de Glasgow, causa de admisión, sexo y rango etario, para alertar del posible donante. Una vez que selecciona las 4 variables y da alerta, esto genera una llamada telefónica y una notificación push, como la que vemos acá, al teléfono de la unidad de procuramiento, y en el caso desde que venga el aviso desde la urgencia, también se genera un llamado telefónico a los teléfonos de turno de la UCI, porque así la UCI puede saber de que viene un posible donante y puedan hacer todo lo posible por hacerle una cama. Una vez que la enfermera de procuramiento recibe el aviso, el cual tiene una grabación que dice que efectivamente hay un posible donante en tal hospital con tal Glasgow, ella va a su aplicación y ve esta paginita de pacientes, donde se puede ver el hospital del cual se avisó, la fecha y hora, la unidad, el emisor del mensaje y las variables que el emisor ingresó. Y si ella pincha este teléfono rojo, puede devolverle el llamado al emisor del mensaje para hacerle más preguntas al respecto de la condición del paciente. A modo también un poco de contarles de cómo hicimos esta aplicación, usamos la metodología Scrum, que es una metodología de desarrollo ágil. Esto lo hicimos en conjunto con el Hospital del Salvador, que ha sido nuestro colaborador desde el primer momento. Partimos teniendo la aplicación en Ionic Angular, pero este año nos cambiamos a React Native, por el solo hecho de que es un framework que es un poco más rápido, entonces permite que la aplicación, que se va haciendo cada vez más pesada, pueda cargarse más rápidamente. La alerta llega al backend que está en Django, se guardan todos los datos en un PostgreSQL y nosotros tenemos servicios externos para las notificaciones, en el caso de las notificaciones Firebase, en el caso de las llamadas telefónicas usamos el servicio de Twilio. Y por supuesto toda la transmisión de los datos está encriptada usando Argon 2 y protegida por HTTPS. Bueno, y ahora les voy a contar qué ha pasado con el pilotaje que hicimos, cuáles han sido los resultados que hemos tenido, y al respecto, primero me gustaría mencionar de que esto no sería posible si no fuera gracias al apoyo de Corfo, que fue el primer fondo que nos adjudicamos para poder desarrollar esta aplicación de una forma más bonita, de poder probarla en el Hospital del Salvador, y nos fue muy bien, y ahora les voy a contar los resultados que hemos tenido hasta el momento. A un año de uso, es decir, de mayo del 2019 a abril del 2020, estos fueron los resultados. Este es el año de uso de Kefuri 2019-2020, y si lo comparamos con los 2 años previos, durante el año de uso de Kefuri se aumentó en un 93% la cantidad de la cantidad de avisos de posible donante. Y de hecho, fue tan así de que ese año pudimos aumentar 5 veces la cantidad de donantes efectivos para trasplante. Y fuera de que esto sea una alegría gigante, de que esto efectivamente estaba funcionando y estaba ayudando al personal clínico a notificar los posibles donantes, no podemos perder de vista de que estos
13 donantes efectivos beneficiaron a 50 personas. 50 personas recibieron un órgano o un tejido con el cual mejoraron su calidad de vida o salvaron su vida. Y esto para mí es lo más lindo que tiene este proyecto, que si bien es una intervención de proceso y es una innovación ingenieril, tiene impacto real en la vida de las personas. Y ustedes se preguntarán ahora, bueno, ¿qué ha pasado ahora? El 2020 empezó la pandemia, nos mostraste que bajó igual la tasa de donación de órganos, aunque no fue significativo, y es cierto, durante la pandemia bajó un poquitito la cantidad de avisos con respecto al 2019, pero el 2021 nos repusimos y obtuvimos casi la misma cantidad de avisos que obtuvimos el año 2019. Y si bien es cierto de que la cantidad de donantes efectivos no se ha mantenido tan alta como ese año, sí es más alta que los años antes de tener Kefuri. Y eso nosotros lo atribuimos simplemente a que mientras más posibles donantes se avisan, más donantes efectivos. Es simple matemática. Y en el caso del año 2022, esto es lo que tenemos hasta la fecha, 15 notificaciones, tenemos 3 donantes efectivos, que ya es más de lo que se obtuvo antes de usar Kefuri. Y estos resultados positivos que hemos obtenido nos llevaron a tener un auspicio de laboratorio Pfizer que nos permitió llevar la aplicación al Hospital Luis Tisné del mismo Servicio de Salud Metropolitano Oriente. Y es interesante aquí mencionar de que decidimos incorporar al Hospital Luis Tisné por una razón muy especial. El Hospital del Salvador no solamente es el hospital base del Servicio de Salud Metropolitano Oriente, sino que también es uno de los centros de trasplante renal más grandes de Chile. Entonces, nosotros teníamos esta idea de que por ser un centro de referencia de trasplante renal y por ser históricamente un hospital generador de donantes, iba a tener una mejor cultura y eso podría beneficiar la adopción y el uso de la aplicación. Entonces dijimos, llevémoslo ahora al Hospital Luis Tisné, que es un hospital más pequeño, que está alejado del resto de los hospitales del Servicio Oriente y que históricamente no ha tenido avisos, ha tenido muy pocos donantes y es un hospital que no tiene ningún programa de trasplante. Y veamos cómo se comporta. Y los resultados fueron increíbles. El primer año de uso, el 2021, aumentamos casi 3 veces la cantidad de notificaciones de posible donante. Y de hecho, el primer año nosotros lo habilitamos en diciembre del 2020 y ese año, solo en diciembre, a través de Kefuri se notificó 1/3 de todas las notificaciones del año. Y esto es lo que llevamos hasta ahora, el 2022, que es la misma cantidad de pacientes que se han notificado en El Salvador. O sea, podríamos tener la hipótesis de que quizás la cultura hospitalaria no influye tanto en quienes avisan, sino que en la facilidad de poder notificar. Y esto ha sido el resultado que hemos obtenido en el Hospital Luis Tisné. El primer año obtuvimos 4 donantes efectivos de órganos, que fue la misma cantidad de donantes efectivos que se obtuvo en el Hospital del Salvador, de hecho, y ha sido más que los años previos antes de que se tuviera Kefuri. Este año todavía no tenemos ninguno, pero por estadística deberíamos tener al menos un par dentro de los próximos meses. Y este año ya, el año 2021, en realidad nos adjudicamos, el año 2021 nos adjudicamos un fondo VIU, que se llama Valoración de la Investigación en la Universidad, de la ANID, de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, y gracias a este fondo pudimos llevar la aplicación a 3 hospitales más, al Hospital Dr. Gustavo Frique de Viña del Mar, al Hospital San Camilo de San Felipe y al Hospital San José de Independencia. Esto fue en diciembre del 2021, marzo 2022 y abril 2022 respectivamente. Y también aquí es interesante la razón de por qué escogimos estos hospitales, y es una razón muy similar a la que les comenté del Hospital Dr. Luis Tisné. Y es que el Hospital Gustavo Frique tiene una cultura similar a la del Hospital del Salvador. Es un hospital que tiene programas de trasplante, que históricamente ha sido un hospital generador de donantes, pero está en región. Y eso lo hace diferente. Porque yo no lo mostré, pero en general la donación de órganos está más concentrada en la región metropolitana. Entonces, dijimos, ¿qué pasa si llevamos esto a una región que no sea la metropolitana? Del mismo modo, el Hospital San Camilo es un hospital un poco más similar al Hospital Luis Tisné porque no tiene programa de trasplante, está en región, pero históricamente ha sido un hospital que procura bastante, a pesar
de que tenga muy poca población. Este hospital tiene una población asignada de más o menos 290.000 personas en comparación al 1.000.000 de personas que tienen el resto de los hospitales de los que estamos hablando. Y finalmente el Hospital San José es un hospital que tampoco tiene programa de trasplante y que los últimos años ha sufrido mucho de no tener donantes de órganos. Entonces dijimos, veamos cómo se comporta el tema en estos tres hospitales que también son diferentes. Y si bien todavía no cumplimos un año, cosa de poder decirles esto es el cambio, esto es lo que hemos observado, sí podemos hacer una comparación de lo que hemos tenido en los diferentes hospitales este año, y es bastante impresionante también. Primero mencionar que San Camilo se ve así como, oye, pero San Camilo ha avisado muy poco, pero como les decía, San Camilo tiene una población asignada muy pequeñita en comparación al resto, entonces 5 avisos para nosotros es muchísimo. Y de hecho, si vemos, por ejemplo, aquí en el Hospital Gustavo Fricke, que se ha comportado de una manera muy similar a los otros 2 hospitales de la región metropolitana, teniendo también 3 donantes efectivos, igual que el Hospital del Salvador, y el San José en tan solo 2 meses ha notificado más que los otros hospitales que también tenemos adentro. El Hospital San José también es un hospital muy grande, hay que entender eso, entonces tener 20 avisos en 2 meses para nosotros es una prueba palpable de que efectivamente la aplicación ayuda al personal clínico a notificar y no es simplemente que funcione porque hay una mejor cultura dentro del hospital. Y este donante efectivo que se obtuvo es muy bonito recalcar que es el primer donante multiorgánico que el hospital tiene dentro en los últimos 3 o 3 años y medio. Y eso la verdad es que nos llena el corazón saber de que estamos aportando en que más personas obtengan su anhelado trasplante y ojalá de forma oportuna. Y por supuesto, este trabajo no queda acá, seguimos trabajando y estos son los próximos pasos que nos quedan. Un auspicio de Novartis nos va a permitir llevar la aplicación al Hospital San Pablo de Coquimbo, con el cual ya estamos a punto de firmar el trato. Estamos desarrollando también una versión de escritorio que sea capaz de tener estadísticas en tiempo real para la enfermera de procuramiento para que ella pueda llevar su gestión de alguna forma. Estamos haciendo un rediseño de la imagen en la aplicación, cosa de que la aplicación sea más fácil de usar, más amigable aún para los usuarios. Estamos siempre buscando más financiamiento para poder expandir el uso de Kefuri a más hospitales públicos del país. Y de hecho en esa misma línea estamos en conversaciones con la Coordinación Nacional de Procuramiento y Trasplante y la Subsecretaría de Redes Asistenciales del Ministerio de Salud para ver la posibilidad de hacer algún tipo de alianza, ojalá a futuro. Y por supuesto siempre estamos haciendo publicaciones científicas, estamos trabajando en varias de ellas y vamos a grabar también un video de capacitación online para el personal que se nos queda rezagado cuando vamos a capacitar, eso gracias al auspicio del Laboratorio Chile Teva. Y finalmente queremos no solamente quedarnos en la primera parte de detección y aviso del posible donante, sino que nos gustaría poder ayudar a la enfermera de procuramiento a que lleve todo el proceso de procuramiento en nuestra aplicación, la cual no solamente le permita tener el registro fácil y rápido de todos los datos del paciente, sino que también le permita tener indicadores y estadísticas en tiempo real y además poder guiarla en cómo debería llevar el proceso usando inteligencia artificial. Ese es nuestro sueño para lo cual estamos trabajando actualmente. Y finalmente, por supuesto, dar las gracias a todo el equipo que compone Kefuri. Somos un equipo multidisciplinario de la Universidad de Chile. Como comentaron, esfuerzo conjunto de la Facultad de Medicina y la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, donde el Departamento de Ingeniería Industrial tiene un rol importante porque alberga el Web Intelligence Center, que es el centro en el cual trabajo y el cual está encargado de realizar todo el desarrollo que les acabo de mostrar. Y este es el equipo, se los muestro, es un equipo multidisciplinario de médicos, enfermeras, diseñadores e ingenieros que supimos de alguna forma hacer sinergia, entender nuestros lenguajes diferentes y ponerlos en pos del bienestar de los pacientes. Y eso es al final lo que nos llena el alma a todas las personas que ustedes ven acá. Y mencionar que en este caso Natalia, que ustedes ven aquí arribita a la derecha, no solamente es Natalia, la pusimos a ella porque ha sido la más icónica, con la que llevamos más tiempo trabajando, pero detrás de ella hay 4 equipos de procuramiento que han estado trabajando codo a codo con nosotros para poder hacer realidad esto. Y finalmente, nada de esto sería posible si no fuera por nuestros colaboradores, instituciones privadas y públicas a los cuales les agradecemos todos los días por hacer esto posible.
Muchas gracias y queda abierto a sus preguntas. Muchísimas gracias, Francisca. Como siempre, muy clara la exposición, ¿ya? Así que bueno, tenemos dos modalidades para poder recibir las preguntas. Una es a través del chat o otra es a viva voz, para lo cual se les pide que vayan, ¿no es cierto?, levantando su manito, ¿ya? Y ahí Joaquín les va a dar el pase, que es el anfitrión. Aunque solamente vemos, ahí Nicole. Nicole. Eso, perfecto. Ah. Dale nomás, Nicole. Hola, Y te buenas. pido que después bajes la manito, por favor, para que después... Sí, para que después se sepa que... Ahí está. Eso. Ya, hola, ¿cómo están? Mi consulta es un poco respecto del feedback, porque muchas veces pasa que en diferentes, digamos, temas se agregan o se suman aplicaciones y a veces las personas, digamos, nos quedamos con la parte estadística y no con la parte del usuario como tal. ¿Cómo les ha ido en ese sentido? ¿Qué feedback han tenido ustedes y en qué cosas les ha ido sumando, digamos, en el proceso? Eso es. Muy buena pregunta, de hecho, muchas gracias, porque me acabo de dar cuenta que no lo puse, pero sí, hemos tenido un excelente feedback de parte de los usuarios. De hecho, la metodología Scrum que usamos es una metodología que permite hacer ciertos cambios y luego testearlos inmediatamente con los usuarios, y a partir de lo que los usuarios nos digan, volver a hacer esos cambios. Y eso fue en lo que nos enfocamos principalmente el 2019 cuando probamos la aplicación, y cualquier cambio que hacíamos, nosotros íbamos al hospital y le preguntábamos a los médicos y enfermeras de UCI y de urgencia qué les parecía esto, qué es lo que les gustaría cambiar, qué es lo que podía mejorar, y de hecho hemos incorporado muchas de las cosas que nos han dicho a lo que es actualmente Kefuri. De hecho, por ejemplo, estamos constantemente mandando notificaciones de incentivo al personal clínico para que se acuerden de notificar. Esto lo usamos a través de las notificaciones push, entonces les mandamos, por ejemplo, recuerda cuáles son las condiciones de un posible donante, recuerda que tienes que notificar a tu unidad de procuramiento, que Furi te lo hace fácil, etc. Y dentro de las cosas que más les gustó a los usuarios fue que una vez de que ellos notifican al paciente y se hace todo el seguimiento y todo, nosotros después les contamos a través de notificaciones qué pasó con ese paciente. Si fue donante, si no fue donante, si fue descartado, por qué. Cosa de que ellos sepan qué impacto tiene a futuro también su aviso. Y eso nos dijeron cuando ya hicimos el cierre de esa parte del 2019, nos dijeron que les gustaba mucho saber el impacto, así por ejemplo, siempre me voy a acordar, una enfermera me dijo, es que me encantó cuando me llegó la notificación de que el paciente que yo había notificado se había convertido en donante, y yo llegué así, mamá, mira, este paciente lo avisé yo y salvó a 2 personas con trasplante de riñón y una persona con trasplante hepático, por ejemplo. Y nosotros estamos siempre enfocados, y de hecho lo decimos en todas las capacitaciones que hacemos, que esta es una aplicación para y por los usuarios. Entonces, si hay cualquier cosa que los usuarios no les guste o nosotros podamos mejorar, nosotros lo vamos a hacer por ellos. Porque nosotros no queremos imponer algo, sino que queremos que sea algo que sea parte de su trabajo, que sea algo tan sencillo y natural usar, que nosotros nos adaptemos a esas condiciones. Bien, tengo ahí a Mario Aravena también con la manito levantada. ¿Estás muteado, Mario? Lo veo. Ahí sí. Sigues muteado. Edita. Ahí sí. Uy. ¿Hablo? ¿Sí? Sí. Oh, bien. Buenas tardes. ¿Mm? Bueno, yo también soy funcionario de la facultad, de la Escuela de Ingeniería, ¿no es cierto? Pero del departamento de IDIEM. ¿Ya? La consulta es la siguiente. ¿Cuántos tipos de donantes existen? ¿Ya? Porque de acuerdo a la legislación, tengo entendido que también existe la posibilidad de ser donante para después de, ¿no es cierto?, de que la persona fallece o uno fallece, puede donar su cuerpo a la ciencia. ¿También es considerado dentro del proceso de ustedes esa posibilidad como para incluirla dentro de las charlas si fuese así? Porque yo soy una de las personas que está en ese proceso, ¿ya?
En un principio me inscribí como donante, pero una vez que pasé ciertas experiencias de hospitalizaciones, de cirugía, he evaluado distintas entidades de salud, el Hospital Clínico Universidad de Chile, el Instituto Doctora y el Hospital San Borja Riarán, donde estuve internado y tuve 3 intervenciones quirúrgicas. Y me di cuenta al interior la importancia que tiene la ciencia y la medicina. Entonces tomé la decisión de donar mi cuerpo a la ciencia. ¿Ya? Entonces, si eso también lo consideran ustedes como una posibilidad de ser donante de órgano, ¿ah? Para que si fuese así, ver la posibilidad si se puede incluir dentro de sus charlas a futuro. Pero antes sí me Muchas gustaría que me gracias. Ya, respondiera. gracias, Mario. Gracias. Sí, ¿Puedes bajar la muchas manito, gracias. Mario? Y de hecho es una excelente pregunta y no eres la primera persona que nos hace esta pregunta. Al respecto, como comenté al inicio de la charla, para los que no estaban lo voy a repetir, en nuestro país tenemos dos formas de ser donante de órganos: donante vivo y donante fallecido. El donante vivo es, por ejemplo, mi mamá necesita un riñón y yo tomo la decisión de darle mi riñón a ella. Existen otros mecanismos que si tienen más interés me pueden hacer la pregunta, pero nosotros nos enfocamos en el donante fallecido. Y como mencioné también al principio cuando expliqué el proceso de procuramiento, el donante de órganos en Chile es considerado solamente aquel paciente que fallece encefálicamente. Este es un paciente que ingresa por algún criterio neurocrítico severo, es decir, tuvo un TEC, un accidente cerebrovascular, tuvo falta de oxigenación por mucho tiempo, cualquier tipo de patología que dañe permanentemente el cerebro. ¿Por qué pasa eso? Porque esa patología permite que el paciente sea ingresado a una UCI y sea mantenido con ventilación mecánica, y a pesar de que se hagan todos los esfuerzos para salvarlo, este paciente no se salva. Todo ese tiempo los órganos estaban siendo oxigenados y estaban oxigenados a través de la sangre, ¿cierto? Entonces, en el momento en que este paciente se convierte en donante, es en la cirugía de extracción donde recién se corta el suministro sanguíneo, y eso se llama el tiempo de isquemia fría, que es el momento en que los órganos dejan de recibir la sangre y por lo tanto empieza su periodo, por así decirlo, de descomposición, donde se tienen que poner en frío para que sean preservados por más tiempo y puedan llegar a el receptor. En el caso de la donación de cuerpo es diferente porque cualquier persona que fallezca de cualquier naturaleza puede ser donante de cuerpo para la ciencia, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo fallezco de un paro cardíaco y puedo, si es que hice todos los trámites como me imagino que tú lo hiciste, Mario, puedo donar mi cuerpo a la ciencia. Ahora, si es que yo estuviera en la condición de muerte encefálica e hice los trámites para donar mi cuerpo a la ciencia, no tengo 100% claro si se pueden extraer los órganos y luego donar el resto del cuerpo. Eso, la verdad, no lo sé, pero a modo de resumen, la donación de cuerpo y la donación de órganos siguen procesos diferentes. Por eso no lo consideramos. Y de hecho, ni siquiera consideramos el proceso de donación de tejidos, porque los tejidos también se pueden donar con paro cardíaco, y eso también es un proceso diferente. Por eso todavía no lo incluimos. Pretendemos, ojalá, eventualmente incluirlo. Hay una pregunta acá en el chat, Bueno, te la voy a leer, Francisca, ¿de acuerdo? Dice, ¿cuál fue el recorrido para identificar que el problema estaba en el proceso? En la presentación se relató como si fuera una hipótesis de trabajo. Tiendo a pensar que esta etapa fue la que más desarrollo supuso. Y la persona que hizo esta pregunta no está en lo incorrecto. Efectivamente, eso nos tardó, yo creo que unos 2 años de investigación. Fue principalmente buscar en la literatura cómo lo hacen otros países, cómo funciona nuestro sistema. Para nosotros, el equipo de ingeniería, fue mucho adentrarnos en conceptos médicos, conceptos clínicos, pero yo creo que lo que más nos sirvió fue las reuniones que tuvimos con muchos agentes clave dentro de distintos hospitales y dentro de la Coordinadora Nacional de Procuramiento y Trasplante. En ese sentido, el doctor José Luis Rojas, que era coordinador nacional en ese momento, fue uno de nuestros aliados más importantes, porque él nos contó de su experiencia cuáles eran los problemas que él detectaba. Y eso nos sirvió mucho de guía para ir
viendo cómo funcionaba el proceso, establecer los distintos cuellos de botella, y ahí fue donde, analizando datos, ese del 87% yo no lo mencioné, pero lo sacamos cruzando bases de datos, los egresos hospitalarios que se pueden descargar desde la página de estadística del Ministerio de Salud, de deis.cl. De esa página filtramos todos los egresos hospitalarios entre 2013 y 2017, aquellas personas que ingresaron por criterio neurológico y egresaron fallecidas, o sea, ya es un pool reducido de posibles donantes, porque no todos los posibles donantes fallecen al egresar, algunos se descartan porque no fallecen, y de todos esos pacientes que ingresaron por criterio neurológico, egresaron fallecidos y estaban dentro del rango etario considerado como posible donante, lo cruzamos con la base de datos de la Coordinadora Nacional de Procuramiento y Trasplante, y ahí nos dimos cuenta que había un gap de 97%. Pero eso, como comenté, fue a raíz de toda esta conversación que tuvimos con varios agentes clave. Súper. Bueno, nos queda tiempo para una última pregunta. Yo tengo una que en realidad es para que vas contando un poquito qué es lo que se viene, ¿ya? Pero si no hay más preguntas de la audiencia, la hago yo, porque bueno, la idea es que estos seminarios duren nada más que una hora, ¿de acuerdo? Así que, bueno, Francisca, aquí ya has mostrado estas cosas del Kefuri, cómo se abordó el problema, ¿de acuerdo? Pero siempre queda la sensación de qué es lo que se viene ahora. O sea, me imagino que estamos abordando solamente solo una parte, ¿ya? Del problema, y tenemos varios sueños ahí que sería bueno compartirlo, ¿ya? Porque esto claramente cambia pautas de trabajo, y no hay nada más complejo en tecnologías de información que hacer que la gente cambie esas pautas de trabajo que las vienen aplicando durante muchos años. Entonces, esto implica un cambio cultural, un cambio cultural que no es fácil. Entonces, si nos puedes contar a la audiencia dos cosas en el fondo. ¿Cuán complejo ha sido este cambio cultural? ¿Ya? Y lo segundo, así las dos nuevas funcionalidades que queremos agregarle, que creemos que va a tener, que va a tener muy buen impacto en todo lo que es el proceso que tú acabas de describir. Y con eso ya vamos cerrando. Súper, claro. Lo más complejo, yo diría, del cambio cultural ha sido en la comunidad académica, en la misma comunidad de trasplante. Contarte que en general el trasplante de órganos es un área muy estudiada que tiene profesionales de excelente calidad. Nuestro país es un país muy puntero en técnicas de trasplante, pero hemos dejado un poquito de lado el tema de la donación. Y yo creo que cuando nosotros empezamos a hablar de todo este tema de que no era la negatividad familiar, que eran los procesos, nos costó mucho convencer a nuestros colegas trasplantólogos que ese era el problema realmente. Porque yo creo que de cierta forma, bueno, cuando uno personal de la salud le dicen, sabes que tú eres parte del problema, porque de cierta forma es eso, o sea, si tú trabajas en una UCI, en una urgencia y te dicen, tú no estás avisando, es fuerte, es como decir, chuta, yo pensé que el problema era la familia, el externo, y resulta que el problema era yo. Y yo creo que ese fue uno de los cambios culturales más fuertes, que la comunidad se diera cuenta de que teníamos que tomar responsabilidad como científicos y hacernos cargo del proceso. Y de hecho, ahora hemos visto cómo esto ha ido cambiando. Nosotros, parte del equipo está en la comisión de trasplante del Colegio Médico, y hemos ido viendo cómo toda la visión de la comisión ha ido cambiando un poco, a evolucionar a tenemos que mejorar los procesos. Y eso yo creo que ha sido a punta de batalla nuestra, de repetir y repetir y repetir y repetir, porque a punta de repetición queda el conocimiento. Y obvio, nosotros sabemos que no sabemos todo, esto está recién empezando, sabemos que tenemos muchas cosas por hacer todavía, vamos a encontrar más cuellos de botella, más cosas que mejorar, y este es un equipo, el equipo que le mostré es un equipo sumamente apasionado por esto, y sabemos que vamos a seguir dando lo mejor para que más pacientes accedan a un trasplante oportuno. Y dentro de esas cosas, para cerrar lo que decía Juan de cuál es nuestro sueño ahora, nuestro sueño es poder dotar de inteligencia artificial a la aplicación, cosa de que con datos que se ingresen al respecto del paciente, al respecto del proceso, la aplicación pueda ir dando directrices, en realidad sugerencias, porque una aplicación tecnológica nunca va a reemplazar al criterio clínico, pero sugerencias de ¿qué debería hacer la enfermera de procuramiento o el personal tratante? Cosa de asegurar una calidad óptima de los órganos que se puedan extraer. Esto como donante en general, la calidad del donante en general y la calidad de los órganos en específico.
Así que esperamos que nos vaya bien con el financiamiento de eso para empezar a trabajar prontamente. Estás muteado, Juan. Me acabo de dar cuenta, es que, para que no siempre coloco el muteo ahí. Bueno, muchas gracias, Francisca. Bueno, ahora me pongo el sombrero de director del programa de Magíster. Te queremos dar las gracias por haber dado esta charla tan importante para el programa Magíster Innovación y Emprendimiento, que queremos ir mostrando todas las cosas que se hacen en la facultad, evidentemente, y que FURI, claro, es un proyecto que ya está teniendo un impacto tremendo dentro de nuestra sociedad. A mí que me ha tocado mirarlo desde adentro y ver todo lo que ha estado ocurriendo, y sobre todo cuando ya tenemos cifras y hay gente que le está cambiando la vida a mucha gente, ¿ya? Y eso tiene un valor que es inestimable. O sea, la vida humana no tiene precio, ¿ya? Así que darte las gracias nada más, y esta charla va a quedar también dentro de nuestro sitio web para que ustedes la puedan revisar. Inviten a otras personas que se motivan por la innovación y emprendimiento, y te doy un aplauso virtual desde acá, ¿ya? Entonces, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Ya? Y gracias a todos y gracias también al Magíster por haberme invitado. Ya, pues quedamos hasta acá entonces. Ahí le pido a Joaquín ya que después suba, ¿no es cierto?, el video. Ya, gracias. Que estén muy bien todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.